Bien, en este capítulo vamos a utilizar un sencillo ejercicio de modelado para ver las nuevas opciones que nos van a facilitar el diseño en tres dimensiones en AutoCAD. Lo vamos a hacer, como digo, con un ejemplo práctico de una pequeña casa cuya alzado y planta tenemos dibujado ya, y vamos a aprovechar estas vistas para obtener el dibujo en tres dimensiones. Bien, vamos a ocultar la capa texto, que es donde tenemos las cotas, y vamos a hacer la capa auxiliar como capa actual. Vamos a copiar, porque nos vamos a ayudar de este alzado. Vamos a realizar una copia de estas líneas y la vamos a desplazar pues unas cuantas unidades para mantenerlo alejado del dibujo original. Bien, nos centramos, vamos a darle vista isométrica y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer sería girar todo esto 90 grados hacia la derecha para a partir de este alzado obtener la vista tridimensional de la casa. Si queremos ya podemos visualizar la capa textos para ir apoyándonos en las dimensiones que tenemos aquí especificadas. Pues bien, lo primero que vamos a hacer, como digo, es girar. Nos vamos a operación en 3D, girar 3D, señalamos todos los objetos y le vamos a decir que nos lo gire con respecto al eje X. Fijaros que el eje X nos lo está marcando el icono del sistema de coordenadas y evidentemente queremos girar con respecto al eje X. Por lo tanto, ponemos X, precisar un punto, vamos a marcar este y el ángulo 90 grados. Bien, tenemos la misma vista, el mismo alzado, pero ahora ya evidentemente bien colocado en el plano XZ. Z, acordaros que siempre nos va a marcar la altura. Bien, vamos a empezar a dibujar líneas que nos van a servir para luego dibujar caras en 3D o caras poligonales, como después veremos. Entonces vamos a darle profundidad a esta casa. Recordamos que si nos miramos la vista en planta, la casa tiene 7 unidades en profundidad. Pues nos venimos aquí, marcamos el orden línea y nos vamos 7 unidades hacia allá. Nos venimos hacia aquí. Y esto así. Vamos a hacer un chaflán con radio 0 y lo que vamos a hacer de momento va a ser copiar esto con punto base aquí y punto base aquí. Vamos a seguir uniendo aquellas líneas que coinciden y nos quedaría la parte esta superior, que como vemos aquí, esta parte tiene 2,75 partiendo del fondo, 2,75. Luego lo que hacemos es, lo más sencillo es que cojamos esto y lo desplacemos, lo copiemos 2,75 unidades y esto evidentemente lo borramos porque pertenecería a la vista alzado. Vamos a copiar estas dos líneas para mantener en el dibujo la inclinación del tejado y vamos a eliminar aquellas líneas y a recortar aquellas líneas que evidentemente, bien, ya parece que va tomando forma nuestra casa. Si bien hasta ahora lo que estamos haciendo simplemente es dibujar líneas en dos dimensiones utilizando diferentes planos de trabajo que nos van a permitir y nos van a ayudar para luego posteriormente dibujar las caras tridimensionales propiamente dichas. Nos queda la parte de atrás, vamos a ver otra isométrica, en este caso posterior, y fijaros como en esta parte de atrás a 0,60 unidades de cada lado tenemos la prolongación trasera de la casa. Luego esto lo tenemos que mover 0,60 unidades hacia adentro y si queremos lo vamos a copiar 5,8 unidades. Vamos a sacar una copia y lo vamos a copiar 5,8 unidades. Vamos a dibujar también las líneas de apoyo que bien, ya tenemos la vista tridimensional que nos va a servir, como digo, y ahora lo que vamos a empezar a crear vamos a crear caras tridimensionales. La orden 3D cara o cara 3D nos va a permitir, si vemos, ir tapando vamos a hacer primero vamos a ver un sombreado plano
y vemos lo que estamos haciendo. Vamos a repetir de nuevo para ver lo que estamos haciendo en cada momento y que las caras se nos crean sin ningún defecto. Ahí tendríamos una. Aquí tenemos la otra. Vamos a hacer de momento las caras formadas por 4 vértices. Y fijaros de qué manera tan sencilla estamos dibujando ya en 3 dimensiones. Vamos a mantenernos. Bien, vamos a borrar esta cara porque esta cara va a ser objeto de lo que quiero comentaros en este tutorial. Vamos a dibujar esta. Bien, si hacemos una órbita, pues vemos que efectivamente ya realmente estamos haciendo un objeto, en este caso una casa con un volumen en 3 dimensiones. Bien, para estos laterales, que tienen ya una forma irregular y tienen más de 4 vértices, podríamos hacerlo mediante la orden 3 de cara, haciéndolo en varios escalones, por decirlo de alguna manera. Fijaros, haciendo primero este lado y posteriormente haciendo este. ¿Vale? Tendríamos 2 caras, y si lo que queremos hacer es una única entidad, lo vamos a hacer por el otro lado. Podemos utilizar el comando pcara o cara poligonal. Este comando lo que vamos haciendo es marcando los vértices, siempre en el sentido de las agujas del reloj, y posteriormente le vamos diciendo, en función del número de caras que queremos que formen nuestro objeto, pues cuáles son esos vértices. Bien, antes que nada vamos a ir ocultando, como ya os he venido diciendo en tutoriales anteriores, conviene ir ocultando todas las mallas tridimensionales que se creen, pasándolas a una capa que vamos a inutilizar y desactivar para evitar que nos moleste a la hora de dibujar. Bien, vamos a probar el comando pcara. Nos pide el vértice 1, vamos a empezar por ejemplo por aquí, el 2 sería este, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya hemos terminado, no hay más vértices, le damos a Enter. Y ahora lo que nos está pidiendo es para la cara 1 el vértice que queremos, es decir, nos va a permitir dibujar varias caras en la misma orden, simplemente marcando los vértices. Vamos a intentar dibujar una única cara para tapar todo este objeto. Por lo tanto, la cara va a ser la 1, y entonces el vértice 1 va a ser el 1, el vértice 2, que nos lo pide aquí, va a ser el segundo que hemos introducido, vértice 3 el tercero, vértice 4 cuarto, 5, 6, 7, 8. Ya hemos terminado. La cara 2 no hay cara 2. Intentamos hacer todo en una misma cara. Y fijaros cómo bueno, pues nos ha dibujado una cara, una única entidad, no como en la parte anterior, que hemos tenido que hacerlo en 2. Una única entidad que pasamos a la capa 3D. Bien, vamos a ver lo que tenemos hecho hasta ahora para ir completando el ejercicio. Volvemos a tapar, nos queda la pared esta. Vamos a girar, o vamos a hacer una simetría por aquí para ver que también nos queda esta pared y esta, y la trasera, más el tejado. Vamos a tapar. Bueno, pues seguimos. Aquí sí podemos utilizar 3D cara. Como vemos, y aquí pues exactamente igual. Vamos a girar un poquito con la órbita para que los vértices no se nos solapen unos con otros en la vista. Bien, y volvemos a pasar a la capa 3D todo aquello que hemos hecho. Bien, si ahora vemos nuestro objeto, pues efectivamente están todas las caras, todas las paredes, todos los muros
ya cerrados y nos quedaría únicamente cerrar lo que es el tejado. Para ello, bueno, pues vamos a hacer una cosa que es lo que también os quiero comentar en este tutorial, que es establecer un sistema de coordenadas personales basado en los puntos que nosotros indiquemos. Tenemos que tener en cuenta una cosa: cuando nosotros en este caso queremos dibujar un tejado, ese tejado normalmente, si lo habéis visto en la realidad, pues tiene un faldón, tiene un saliente. Entonces, claro, si intentamos nosotros hacer ahora equidistancias de estos objetos para obtener las líneas que me van a permitir hacer la cara, pues evidentemente, al no ser paralelos al sistema de coordenadas que tenemos, nos puede dar problemas. Lo que quiero comentaros y lo que quiero que veáis es con el ejemplo. Vamos a ver, a sacar la barra de herramientas SCP, sistema de coordenadas. La vamos a dejar por aquí. Y actualmente el sistema que tenemos de coordenadas establecido, este, es el sistema de coordenadas universal. Lo que nosotros vamos a hacer es un sistema de coordenadas inclinado, de tal manera que este plano inclinado nos lo tome como XY. Para ello vamos a darle a esto. Vamos a elegir un sistema de coordenadas en el que le vamos a marcar 3 puntos. El primer punto, que va a ser el origen, va a ser este. Ese va a ser el punto 0, 0, 0. La dirección positiva del eje X va a ser esta y la dirección positiva del eje Y va a ser esta. Y como veis, se nos ha cambiado el icono y se nos ha alineado al nuevo sistema de coordenadas que nosotros le hemos creado. Dirección positiva de X, dirección positiva de Y y perpendicular a estos dos, la Z, la altura. Bien, ahora sí podemos hacer equidistancias, por ejemplo a 0,2 unidades, en este sentido, en este y en este. Le damos a chaflán. Bien, y este sería la primera parte de nuestro tejado. Pues vamos a elegir la orden P cara, ya que, como hemos visto antes, pues tiene más de 4 vértices y nos podría generar algún problema. Vamos marcando vértices. Ahí. El vértice 6. Como la cara 1 solamente lo vamos a intentar hacer en una cara, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enter y Enter. Bien, aquí vemos que nos ha generado algún problema la malla que hemos creado. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es borrarla y vamos a intentar generarla de nuevo. Si nos da algún problema, utilizaremos la orden 3 de cara, que quizás nos resulte más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, sigue dando problemas, sigue generándonos. Pues vamos a elegir la orden 3 de cara y lo vamos a hacer por partes. Vamos a tomar aquí esto, 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 y ahora esto. Fijaros cómo lo hemos hecho en dos partes. Este tejadillo que vamos a hacer tiene diferente inclinación a este que acabamos de hacer, por lo tanto vamos a establecer un nuevo sistema de coordenadas personal. Origen aquí, eje X, eje Y. Hacemos la misma operación, 0, 2, para una equidistancia que nos permita hacer el tejadillo con faldón. Y vamos a hacer una 3D cara, una cara 3D entre estos 4 vértices. Hacemos una isométrica posterior y aquí tenemos la misma operación, tejado con diferente inclinación. Pues elegimos un nuevo sistema de coordenadas, este, hacemos la equidistancia de la misma manera que lo hemos hecho antes. Aquí nos hemos debido dejar alguna línea o la hemos debido mandar a la capa 3D. Juntamos, vamos a ir mandando mallas a la capa 3D y vamos a dibujar una cara en 3D.
y este tejado lo hacemos utilizando la misma opción. Vamos a darle nuevamente. Tenemos que tener cuidado cuando estamos en 3 dimensiones con los modos de referencia a objetos, puesto que, como veis aquí, pues puede haber vértices que se solapen, y de coger el punto final, es decir, este vértice, a coger el punto medio de la línea inferior, pues nos puede cambiar bastante la cosa. Es algo que iremos adquiriendo con la práctica, pero que conviene tener en cuenta. Nuevamente hacemos un chaflán para que nos coja los vértices y una cara 3D. Vale. Cogemos las dos últimas y la mandamos a la capa correspondiente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ocultar la capa auxiliar y visualizar la capa 3D a ver cómo nos queda. Vamos a orbitar y vemos que efectivamente tenemos nuestra casa en 3 dimensiones completamente. Quizás por cuestiones estéticas, lo que deberíamos hacer ahora sería, pues, las mallas que forman parte del tejado, darles un color propio de un tejado, y el resto pues le vamos a dar un color así. Aquí hemos cogido este. Bien, fijaros de qué manera tan, en principio, tan sencilla hemos conseguido pues realizar una casa tridimensional basada en un dibujo en 2 dimensiones, teniendo en cuenta las consideraciones que os acabo de comentar. Pues bien, con esto acabamos este tutorial. Yo os recomiendo que investiguéis y tratéis de pues hacer pruebas con los diferentes botones que nos marca aquí la barra de herramientas del sistema de coordenadas personal, ¿vale? Para que veamos las diferentes opciones que nos permite. Siempre que tengamos aquí y queramos volver al sistema de coordenadas universal, pues no tenemos nada más que pinchar aquí en este botón y ya estaremos con nuestro sistema de coordenadas universal. ¿Vale? Aquí podemos ver las vistas, obtener las vistas desde diferentes posiciones de nuestro objeto tridimensional. Haciendo la práctica 7 que tenemos en pantalla, donde veis que la única salvedad o la única novedad que tiene es que aparece un hexágono. Es decir, para ello vamos a dibujar el hexágono con la orden polígono. Bien, tenemos una circunferencia de 20 unidades de diámetro y otra exterior de 30. Por lo tanto vamos a dibujar circunferencia, diámetro 20, circunferencia. Si intentamos que el centro sea común, a priori no localiza, podemos utilizar, como ya hemos visto, el rastreo, o vamos a decirle a AutoCAD que en este preciso instante nos proporcione un modo de referencia a objetos específico. Es decir, si yo le doy a la orden de circunferencia y no encuentro el centro, porque no lo tengo marcado aquí, pues puedo ir y marcarlo, o puedo darle a la tecla Shift, que es la tecla de las mayúsculas, botón derecho del ratón y elegir centro. En ese preciso instante, todos los modos de referencia a objetos que tenga aquí marcados pues se omitirían para pasar a utilizar única y exclusivamente el que acabo yo de decirle a AutoCAD que quiero utilizar, que es el modo de referencia a objetos centro. ¿Vale? Repito, circunferencia, veis que me localiza el cuadrante, pero no me localiza el centro. Shift, botón derecho, centro, con lo cual
Ahora no me coge los cuadrantes, sí me coge el centro. Pincho y le voy a decir que sea de 30 unidades de diámetro. Y ya lo tendría. Vamos a dibujar ahora el hexágono. Pinchamos en la orden polígono. Evidentemente nos pide que le indiquemos el número de lados. 6. Nos pide el centro del polígono. Vamos a utilizar la misma forma, puesto que como vemos modo de referencia a objetos no lo tenemos. Sí, botón derecho, centro, para elegir el centro del polígono como centro de la circunferencia. Y ahora nos pide si es inscrito en el círculo o circunscrito. Inscrito iría por dentro del círculo, circunscrito iría por fuera, alrededor. Vamos a decirle nosotros alrededor, circunscrito, y nos pide que le digamos el radio. En este caso el radio es 15. Podemos utilizar, como tenemos el modo de referencia a objetos cuadrante activado, pues podemos utilizar, como veis, dicho modo o decirle 15, que sería el radio que nos pide, para que nos dibuje ese hexágono de esa manera. Por último vamos a dibujar los ejes de esa figura. Dibujamos la primera línea de aquí a aquí y vamos a dibujar el otro eje, el eje vertical, pero en este caso el eje vertical debe tener la misma longitud que el eje horizontal, con lo cual pues tenemos diferentes opciones, desde dibujar una circunferencia y dibujar esta línea, como hemos dicho, y para posteriormente borrar la circunferencia en la que nos hemos apoyado. Podríamos copiar esta línea. Ahora mismo tenemos dos líneas, una encima de otra. Pinchamos sobre una de ellas, le damos a girar, a rotar, elegimos como punto de rotación el punto medio y le decimos que rote 90 grados, ¿vale? Es decir, veis que tenemos diferentes opciones para dibujar una línea vertical que tenga la misma longitud que la horizontal. Vamos a crear nuestras capas, en este caso una, dos, figura en un color magenta con un tipo de línea, un grosor de 0,8. Esta capa le vamos a llamar ejes en un color amarillo con un tipo de línea que vamos a cargar, que ya sabemos que es trazo largo, trazo corto, y con un grosor de 0,2. Aplicamos y aceptamos, seleccionamos y lo ponemos en la capa figura, seleccionamos los ejes y los ponemos en la capa ejes. Aquí fijaros lo que nos ocurre, y es que aun estando en la capa ejes y aun estando cargado este tipo de línea, el factor de escala de este tipo de líneas no sabemos ahora mismo si es demasiado grande, que es lo que parece, o demasiado pequeño. Por lo tanto debemos emplear la orden LT-Scale. Vamos a darle un valor más pequeño, por ejemplo 0.1, regen, y efectivamente vemos que ahora nos sale el factor de escala era demasiado grande, con lo cual el trazo largo ya abarcaba toda la horizontal y la vertical. Vamos a darle un factor de escala un pelín mayor, por ejemplo 0,4, .03, vale, y lo dejamos así. Pues bien, como veis la práctica ha sido bastante sencilla. Y aprovechando, vamos a realizar la siguiente, que también es una práctica que vais a ver que es bastante sencilla, aunque a priori parezca que no. Vamos a abrirla, vamos a reducir un poquito y vamos a ver que bueno, pues esta práctica bueno, ya quizá albergue alguna dificultad algo mayor, pero bueno, vamos a ir solventándola de una manera muy sencilla, como vais a ver. Vamos a ir dibujando esta figura por partes, y para empezar tenemos una circunferencia. Vamos a dibujar una circunferencia de 8 de radio y otra que sea concéntrica a la primera de 15 de radio. Vamos a decirle nuevo, cogemos esta plantilla y hemos dicho circunferencia, pinchamos aquí, radio 8,
repetimos circunferencia, shift botón derecho centro de 15. Partiendo del cuadrante de la exterior, de la de 15, vamos a dibujar una línea que tenga 45 unidades hacia abajo. Línea desde el cuadrante 45. Tenemos el modo orto activado, no, aunque nos está pillando el rastreo, es mejor que activemos el modo orto. Le demos 45. De esa manera nos estaremos asegurando que la línea es completamente vertical. En la parte inferior tenemos una circunferencia de 21 de radio y otra concéntrica de 13. Y esta circunferencia la vamos a dibujar por aquí, en cualquier punto. Hemos hecho 21 de radio y la otra, que comparte el mismo centro, 13. 21 y 13, correcto. La particularidad es que el cuadrante de la circunferencia de 21, este cuadrante, está posicionado justo en el punto final de esta línea de 45. Y eso lo vamos a hacer seleccionando las dos circunferencias a la vez, dándole al botón a la orden desplazar y eligiendo como punto base de desplazamiento este cuadrante. Pinchamos aquí y nos lo llevamos hasta el punto final de la línea. De esa manera nos hemos asegurado de que este cuadrante de la circunferencia coincide con el punto final. Voy a repetirlo. Se trata de desplazar. Seleccionamos objetos, estos. Ya hemos terminado la selección, le damos a Enter. Cuando nos pida el punto base, marcamos el cuadrante de la circunferencia exterior y nos vamos a buscar el punto final de esta línea. Ahora pinchamos y ya lo tenemos situado. Bien, estas líneas de aquí, estas dos, son líneas que son tangentes a ambas circunferencias. Bueno, pues lo vamos a dibujar de esa manera, diciéndole a AutoCAD que sean tangentes. Vamos a ver, tangente es un modo también de referencia a objetos. Si nos vamos aquí a los parámetros, vemos que podemos elegir tangente. Pero yo creo que ya en alguna ocasión os he dicho que no conviene tener muchos modos de referencia a objetos activados, porque en dibujos complejos seguramente pues nos va a entorpecer más que ayudar. Con lo cual, el modo tangente, que es un modo que habitualmente tampoco utilizamos, no lo vamos a tener marcado. Vamos a decirle que vamos a dibujar la línea y como queremos que sea tangente a esta circunferencia, vamos a darle a Shift botón derecho y elegimos tangente. Y nos situamos aproximadamente donde nosotros entendemos que aproximadamente está la tangencia. Pinchamos y debe acabar tangente a esta, por lo tanto Shift botón derecho, tangente, y pinchamos por aquí. Veis que ya hemos dibujado una línea. La otra la dibujaríamos de la misma manera. Línea, Shift botón derecho, elegimos que sea tangente y pinchamos por aquí. Shift botón derecho, tangente, y pinchamos por aquí. ¿Vale? Veis que es bastante sencillo. Todo es cuestión de un poquito de práctica. Para terminar de componer la figura, veis que este arco de aquí pues formaría parte de una circunferencia de radio 75 que sería tangente a esta y a la inferior. Esto, que a priori parece bastante más complejo, es muy sencillo, puesto que si nosotros pinchamos en la orden círculo de AutoCAD, pues vemos que podemos dibujar un círculo tal y como lo venimos dibujando hasta ahora, marcando su centro y eligiendo su radio o diámetro, pero entre las diferentes opciones podríamos elegir o dibujar un círculo marcando 3 puntos de ese círculo, que pasase por 3 puntos, que pasase por 2 puntos, que le marcásemos, o la tercera opción, que es tangente, tangente, radio, marcándole una tangente, otra tangencia y un radio. Es el modo que vamos a elegir, por lo tanto vamos a teclear TTR. Nos dice la primera tangente, pues pinchamos aproximadamente por aquí. Nos pide la segunda, pinchamos por aquí y ahora nos pide el radio 75 y ya lo tenemos dibujado. Es importante que marquemos la tangente aproximadamente donde consideramos que va a estar, puesto que puede suceder esto que vais a ver ahora. Cuando yo le dé tangente, tangente, radio, pues diga tangente a esta primera circunferencia, tangente a esta segunda
el radio 75, y la circunferencia veis que nos la ha dibujado pues al revés, ¿vale? Con lo cual, insisto, hay que marcarle la tangencia en el lugar donde nosotros aproximadamente entendemos que está. Por último, vamos a eliminar todas las líneas que nos sobran, y eso lo hacemos con la orden recortar, donde nos pide que designemos aristas de corte, ¿vale? Si yo le digo que arista de corte es esta circunferencia y esta, y le doy a Enter, pues cuando yo pinche sobre la parte de esta circunferencia exterior que me sobra, ¿vale? Pues se recortará entre la primera arista de corte y la segunda. Pero si yo sigo intentando recortar, veo que no puedo, puesto que no hay ningún elemento más en la pantalla atravesado por las aristas de corte. Luego, cuando yo le dé a recortar, si conozco las aristas de corte las marco, y si no, le doy a Enter para que todo sea arista de corte, y luego ya voy pinchando en aquellas partes del dibujo que me sobran. Si hago esto, fijaros que cuando intente recortar esto ya no puedo, puesto que esto ya ha quedado aislado. En ese caso lo seleccionaría y lo borraría. Por último voy a dibujar los ejes, ¿vale? Eje que es una línea hasta el centro, del centro al centro de la otra. Vamos a empezar a dibujar. Línea del cuadrante, shift botón derecho, centro, shift botón derecho, centro, al cuadrante, y ahora vamos a dibujar las líneas horizontales. Como queremos que tengan la misma longitud que esta, pues esta de abajo tiene radio 21 y la de arriba tiene radio 15. Pues vamos a decirle que línea, desde este punto nos venimos aquí, 21, nos venimos aquí, y ahora estiramos esto 21 unidades. Perdón, 15 unidades. Y la de abajo, que es 21, una línea de aquí a aquí. Posteriormente seleccionamos, movemos el punto de anclaje 21 unidades. Y ya la tendríamos. Y como siempre, vamos a colocar cada cosa en su capa correspondiente. Figura, con nuestros parámetros correspondientes, y nuestro grosor 0,8, ejes en su color amarillo, tipo de línea trazo largo, trazo corto, grosor de línea 0,2. Aplicamos, aceptamos, y ya se trata de seleccionar e incluir cada cosa en su capa correspondiente. Vamos a seleccionar ejes, LT Scale, le damos algo más menos, 0,5 por ejemplo, vale, puede valer. Y por último zoom extensión para componer nuestra figura. Bien, como veis, bueno, pues poco a poco vamos avanzando, vamos haciendo prácticas ligeramente más complejas, apoyándonos en todas las posibilidades que nos va ofreciendo AutoCAD.